Les damos una cordial bienvenida a nuestra reunión de fin de semana y para dar inicio a este programa de enseñanza que se ha preparado, les invitamos a los que les sea posible ponerse de pie para entonar una canción a Jehová. Esta canción que estaremos cantando tiene por tema: Dios nos promete la vida eterna. Y usted puede encontrarlo con el número 147. A medida que nos acercamos al fin de este mundo, es muy importante que demos respuesta a la siguiente pregunta, ya que todos, sin duda los que estamos aquí, estamos envueltos en esta situación. La pregunta en la cual debemos meditar y dar respuesta es la siguiente: ¿quién será digno de entrar en el nuevo mundo de Dios? Muy interesante, ¿no cree? Por eso, nuestro hermano Enrique de la Torre, que nos visita de la congregación Textitlán, Coyoacán, estará dando respuesta a esta pregunta. Hermano de la Torre, tiene toda nuestra atención. Escuche el siguiente encabezado. Linchan en Puebla a dos hermanos. Los confunden a encuestadores con secuestradores. De hecho, un diario dice que desde 2017 en adelante ha habido más asesinatos, linchamientos, ¿verdad?, que en los últimos años posteriores. No es cierto, queridos hermanos, que es como si un clima de terror se estuviera apoderando de la humanidad. De hecho, mucha gente vive angustiada y con miedo. Pero, ¿qué es el factor que está detonando este clima de terror? Son muchos. Por ejemplo, la violencia, la inseguridad, incluso los problemas económicos. Pero en este discurso no vamos a estar analizando cada uno de estos problemas. Más bien, vamos a dar respuesta a tres importantes preguntas que nos ayudarán a ver cuál es la solución a estos problemas y de qué fuente vendrá. La primera sería:
¿podemos los seres humanos imperfectos crear un mundo mejor? Segundo, ¿a quién debe de recurrir la humanidad para conseguirlo? Y tercer pregunta, ¿qué debemos hacer todos para entrar en el nuevo mundo de Dios? ¿Qué les parece si damos respuesta a la primera pregunta? Y dejemos que la palabra de Dios nos conteste esta pregunta. ¿Podemos los seres humanos imperfectos crear un mundo mejor? Vamos a abrir nuestra Biblia aquí en Eclesiastés, capítulo 8, versículo 9. Y note lo que dice aquí la palabra de Dios. Todo esto he visto, y hubo un aplicar mi corazón a toda obra que se ha hecho bajo el sol. Durante el tiempo que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. ¿Qué opina? ¿Cree que el ser humano pueda saberse gobernar? No. Dice que como lo ha hecho, todo termina en perjuicio. O en otras palabras, termina mal todo. Pero, ¿será que la humanidad necesite más tiempo para poder gobernarse a sí misma? ¿Qué es lo que dice aquí el sabio? Dice, durante el tiempo. Y es que preguntémonos, ¿por cuánto tiempo ha estado gobernándose el ser humano? Por miles de años. Y durante todo ese tiempo ha creado diferentes sistemas políticos, monárquicos, democráticos, fascistas, comunistas. Pero ninguno de estos sistemas políticos ha podido tan siquiera satisfacer las necesidades apremiantes de la gente. Esto solamente nos llevaría a la siguiente pregunta. Entonces, ¿a quién debe de recurrir la humanidad para conseguir ese nuevo mundo? ¿A quién? Es cierto, hermanos, es a Jehová nuestro Dios. Y es que Jehová, hermanos, nos ha dado valiosas promesas en las cuales cada uno de nosotros hemos confiado. Los invito, por favor, a abrir su Biblia nuevamente y dirigirse en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Y vamos a ponerle ahí un separador porque más adelante vamos a estar analizando otros versículos. Segunda carta de Pedro, 3:13. Note esta promesa. Pero hay nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en estos la justicia habrá de morar. Qué maravillosa promesa, ¿no es cierto? Jehová nos promete un cambio verdadero. Pero, ojo, Jehová no se limita, hermanos, a hacer promesas maravillosas, sino también nos quiere asegurar que Él las va a cumplir sin falta. Y como lo ha hecho, nos ha dado detalles acerca de ese nuevo gobierno. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted ahorita, ¿qué es la nueva tierra que se menciona aquí? ¿No es cierto que es una sociedad conformada de personas justas, mansas, que obedecen a Jehová? ¿Y qué es los nuevos cielos? Es el gobierno celestial de Jehová, gobernado en las regiones, en la parte espiritual. Entonces Jehová nos ha dado grandes detalles acerca de ello. También, hermanos, nos ha dado detalles de dicho gobierno. Nos ha dicho quién va a gobernar, quién es el rey de ese gobierno, también lo que va a hacer con la tierra. ¿Y todo dónde viene registrado? En la Biblia. Por ejemplo, acerca del rey, con muchos años de antelación, Jehová le dio a sus siervos la capacidad de comprender quién va a ser ese gobernante que reinará. Para poner un ejemplo, hermanos, pensemos en un embajador. Cuando un embajador se va a un estado extranjero, este tiene que presentar ciertas cartas credenciales que lo avalen como tal, ¿no es cierto?
En estas cartas credenciales vienen su nombre, sus datos personales, en qué es especialista esa persona. También vienen otros datos que cuando él llega, lo avalan y saben que es él. Bueno, de la misma manera, Jehová, con muchos años de antelación, pues dictó, ¿verdad?, quién iba a ser el gobernante, quién iba a ser el Mesías prometido. Entonces, cuando él llegó aquí a la tierra, todos sus discípulos pudieron constatar que él era el Mesías. De hecho, Felipe y Andrés dijeron, hemos hallado al Mesías. Nadie tenía duda de que era el Hijo de Dios y que era el gobernante que él había puesto. De ahí en adelante, hermanos, Jehová ha suministrado muchos detalles acerca del gobierno. Por ejemplo, cuando iba a gobernar. Si usted va ahí en Salmos, capítulo 110, versículo 1 y 2, ahí puede notar, ¿verdad?, que Jehová le dice a Jesucristo que se siente a su diestra hasta que coloque a sus enemigos debajo de sus pies. Esto nos quiere decir, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, no automáticamente fue rey, sino que tuvo que esperar un tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? El profeta Daniel, en el capítulo 4, nos enseña acerca del reino de Dios, que él empezó a gobernar desde 1914. Y cada uno, ¿verdad?, ha aprendido acerca de esa fecha y ha visto que desde esa fecha en adelante ha estado gobernando el reino de Dios. No tenemos duda, desde 1914 ha estado gobernando, ya han pasado más de 100 años. Pero ese reino no está estático, está trabajando. ¿Para qué? Para que todo armonice para el día de Jehová. Muy pronto, hermanos, este reino va a ser lo que dice Daniel 2:44, que triturará y pondrá fin a todos esos reinos. Y él subsistirá, dice, hasta tiempos indefinidos. Qué maravillosas perspectivas, ¿no es cierto? Muy pronto Jehová eliminará todos los gobiernos humanos que, como hemos visto, han sido un fracaso. Pero, ¿será Jesús un buen gobernante? ¿Qué opina usted? Miren, vamos a ver aquí en Salmo 72. Salmo capítulo 72, versos 7 y 8. Y noten lo que nos habla. Salmo 72, 7 y 8. Si lo tiene, dice así: en sus días el justo brotará y la abundancia de paz hasta que la luna ya no sea. Y tendrá súbditos de mar a mar y desde el río hasta los cabos de la tierra. Imagínense si Jesucristo no fuera un buen gobernante. Entonces aquí no diría que tendría súbditos de mar a mar, pero va a tener bastantes súbditos. Esto quiere decir que Jesús va a ser un buen gobernante, que va a tratar con amor a las personas, porque hasta incluso dice que disfrutaremos de paz. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y es que pensemos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿cómo trató a las personas? Pensemos, por ejemplo, en el caso de la mujer que tenía una hemorragia severa, ¿verdad? Cuando la mujer se acercó a Jesús y le dijo, ¿verdad? Dijo, si tan solo con tocarlo puedo curarme, y lo hizo. ¿No es cierto que Jesús sintió cómo salió poder de él? Y aunque en la ley estipulaba que una persona así no podía, ¿verdad?, juntarse con las demás personas porque estaba impura, ¿verdad? Jesús quería saber quién la había tocado, pero no para regañarla. ¿Por qué lo hizo? ¿No es cierto que cuando la mujer cayó a pie, ¿verdad?, a tierra, y le contó todo lo que había dicho, todo lo que le había pasado, Jesucristo le dijo, mujer,
tu fe te ha curado. Ve en paz de tu penosa enfermedad. La trató con dignidad, con respeto, con amor. Algo que muchos líderes de este tiempo carecen. Pensemos en el caso del hombre que estaba lleno de lepra. Jesús tenía el poder para haberlo curado desde lejos y decirle, hey, quiero, sí, sé limpio. Sin embargo, no lo hizo. ¿Qué pasó? Jesús, ¿verdad?, se acercó a él, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante el hombre se curó. ¿Por qué lo tocó? Porque sabía que el hombre tenía una gran necesidad de sentir el calor humano de otra persona, ya que estas personas eran marginadas. Y Jesús sabía muy bien eso. Como vemos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo va a ser un buen gobernante y bajo su gobierno no careceremos de nada. Él nos tendrá compasión y verdadero amor. ¿No nos gustaría tener un gobernante así? Claro que sí. Por eso cada uno de nosotros debe de preguntarse, ¿cómo podría ser digno de entrar en el nuevo mundo de Dios? Sí, ¿qué debemos de hacer para estar bajo ese gobierno? Jehová, hermanos, durante mucho tiempo dio a sus siervos reglas, leyes, para que pudieran gozar de una buena relación con Él. Pensemos en el caso de los israelitas. Los invito por favor a abrir su Biblia ahí en Isaías. Isaías capítulo 35. Versículo 8. Recordemos que estas palabras se las da a los israelitas para que cuando después regresen del exilio de Babilonia vayan a reconstruir el templo de Israel. Y todos estos israelitas tenían que cumplir, ¿verdad?, con las leyes que Jehová les había estipulado. Note lo que dice ahí en el versículo 8. Y ciertamente llegará a haber una calzada allí, aún un camino, y será llamada el camino de la santidad. ¿Por qué? Porque el inmundo no pasará por ella, y será para el que anda por el camino, y ningún tonto andará errante por ella. Todos los que querían ir a reconstruir el templo de Jerusalén, ¿qué tenían que hacer? Dice ahí que no tenían que estar inmundos. ¿No es cierto? Porque iban a reconstruir nuevamente la adoración verdadera, pura y limpia. Note que la palabra inmundicia engloba una gran variedad de pecados. De hecho, la palabra que se usa en griego denota impureza o suciedad de cualquier tipo. ¿Como cuáles? Vamos a ver otro texto que nos va a aclarar esto. Vamos a dirigirnos ahora a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 3 al 5 vamos a leer. Carta a los Efesios 5, 3 al 5. Y note, dice ahí, que la fornicación y la inmundicia de toda clase, o la avidez, ni siquiera se mencione entre ustedes, tal como es propio de personas santas. Tampoco comportamiento vergonzoso, ni habla necia, ni bromear obsceno, cosas que no son decorosas, sino más bien el dar gracias, porque saben esto, y ustedes mismos lo reconocen, que ningún fornicador, ni inmundo, ni persona dominada por la avidez, lo que significa ser idólatra, tiene herencia alguna en el reino de Cristo y de Dios. Nota aquí la gran lista que menciona de cosas inmundas. El apóstol Pablo empieza con lo que es la fornicación en el versículo 3. Todos sabemos muy bien que esta práctica Jehová la condena, ¿verdad? La considera sucia, inmunda.
y todos hemos hecho cambios, hermanos, para no caer en ello. Pero ahora pensemos, ¿qué pasaría si un cristiano empezara a ver pornografía en secreto? ¿Dañaría su relación con Jehová? ¿Sí? ¿Por qué? Porque poco a poco, a medida que se entrega a ese deseo, su determinación por permanecer limpio ante Jehová se va minando. Quizá su conducta, no haya llegado al punto de convertirse en un pecado grave. Pero recordemos que la pornografía es el primer paso para caer en la fornicación. Y en el caso de los que estamos casados, en caer en el adulterio. Cosas que también condena Jehová. Por eso la pone en primer lugar. Debemos de seguirnos esforzando, hermanos, por no caer en ella, en esta trampa, para permanecer limpios ante los ojos de Jehová. Vamos a ver otro punto. No vamos a ver todos porque nos faltaría tiempo, hermanos, pero vamos a ir en el versículo 4. Dice, ni bromear obsceno. Hoy en día, hermanos, estamos plagados de este lenguaje, tanto en películas, en la radio, en el cine, incluso cuando vamos en el transporte o en la calle, estamos plagados de personas que hablan con este tipo de lenguaje soez. Cada uno de nosotros debe de estar alerta, hermanos, para no caer y poder decir estas palabras que Jehová condena también. Por ejemplo, hemos visto que hasta los niñitos, ¿verdad?, del mundo, lo primero que aprenden a decir son estas palabras. ¿Y qué hace la familia? Se ríe de ello. Hacen como si fuera algo inofensivo. Si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, después vamos a tenerlos en la mente y puede que tarde o temprano nos empiecen a salir. Y si usted luchó con este tipo de lenguaje, es más fácil que después aflore. Por eso Jehová, hermanos, ha puesto, ¿verdad?, en su palabra este mandato. Que no tengamos en nuestra boca este tipo de lenguaje. Porque aunque hoy las personas dicen que no ofenden a nadie, solamente ofenden a una persona, y es a Jehová nuestro Dios. Por eso la Biblia no tiene silencio en este respecto, ¿verdad? Vamos a ver otro punto. Vamos allí en el versículo 5. Dice ahí, ni persona dominada por la avidez, lo que significa ser idólatra. ¿Qué significa, hermanos, ser idólatra? ¿No es cierto que es cuando le damos adoración exclusiva a alguien más? Este puede ser a una persona, ya sea del espectáculo o político o más, ¿verdad? Pueden caer en la idolatría. Pero cuando se le da adoración es porque nuestra vida gira en torno a ellos. Bueno, aquí el apóstol Pablo no está condenando el tener dinero, sino una persona dominada por la avidez, que su vida, sus prioridades, todo gira en torno a eso, a tener dinero. Entonces, las cosas espirituales las van dejando poco a poco hasta el último grado. ¿Por qué? Porque lo principal es las cosas materiales. Nosotros, hermanos, como cristianos, no debemos dejar que esto nos domine, ¿verdad? Pensemos, ¿quiénes son las personas que deben de dominar? ¿El dinero a nosotros o nosotros a ellos? ¿No es cierto que es nosotros a ellos? Tenemos que tenerlos en su respectivo lugar. Primero son las reuniones, nuestra noche de adoración en familia, la predicación. Todo eso debe de estar en primer lugar para darle devoción exclusiva a Jehová. Y después, las cosas materiales. De ahí, hermanos, nosotros debemos de prestar mucha atención para que ellas no nos dominen. Todos estos, hermanos, Jehová nos lo ha dado para que podamos entrar en el nuevo mundo.
y debemos de estarnos examinando continuamente, ver qué nos hace falta. No son los únicos requisitos que menciona aquí la Biblia que debemos de hacer. Todos, ¿verdad? Debemos de leer la Biblia y meditar qué nos hace falta, qué necesito mejorar, qué tengo que aplicar de estos principios bíblicos. También debemos de enseñar a otras personas a hacer lo mismo, predicarles acerca del reino y enseñarles qué es lo que pide Jehová acerca de ellos para que puedan estar en ese nuevo mundo. Tenemos que hacerlo ahora, hermanos, porque Jehová nos ha dado tiempo, mucho tiempo, para seguir mejorando. Note nuevamente lo que dice la segunda carta de Pedro, ¿verdad? Y si usted le puso su separador, rápidamente vamos ahí. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 9, 11 y 14. Ya lo tenemos. Dice así, hermanos. Jehová no es lento respecto a su promesa, como algunas personas consideran la lentitud, pero es paciente para con ustedes, porque no desea que ninguno sea destruido, más bien desea que todos alcancen el arrepentimiento. Y vamos en el versículo 11. Puesto que todas estas cosas hacían de ser disueltas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa? Y 14. Por eso, amados, ya que están esperando estas cosas, hagan lo sumo posible, para que finalmente Él los halle inmaculados y sin tacha y en paz. Veamos en el versículo 9 que leímos, hermanos, para meditar acerca de estos principios. ¿Quiénes son los ustedes que mencionó aquí el apóstol Pedro? A menudo este texto se lo damos a nuestros estudiantes o a las personas de nuestro territorio y le decimos, mira cómo Jehová es lento, ¿verdad? Para que tú hagas los cambios y puedas gozar de una buena relación con Él. Pero note que esta carta Pedro no se la estaba llevando a personas que no conocieran de Jehová. Se le estaba llevando a las congregaciones cristianas. Y eran cristianos ungidos. Por ende, esta carta también nos aplica a nosotros. Nosotros somos los ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el versículo 11 dice que debemos de ser santos, tener conducta piadosa, ¿verdad? Ser limpios como Jehová lo es. Pero, ¿cómo lo debemos de hacer? Dice, con prontitud. Sí, Jehová nos está dando tiempo, pero sabemos que ya estamos en el tiempo del fin. Queda muy poco tiempo, hermanos. Tenemos que examinarnos, ver en qué debemos de trabajar, para que así cuando llegue ese día, Jehová nos halle limpios en sentido espiritual a sus ojos y podamos entrar en ese nuevo mundo de Dios. Si nosotros aplicamos los principios bíblicos de Jehová y seguimos predicando y enseñando a otras personas, va a ser una realidad, hermanos, ese nuevo mundo. ¿Se imagina vivir en paz, tranquilos, sin tener que recibir noticias penosas? Sin vivir como lo que dijimos al principio, sin muertes, sin asesinatos, sin miedo. Al contrario, por ejemplo, Isaías 25:6 nos dice que no va a haber hambre. ¿Por qué? Porque Jehová nos tiene preparado un banquete. ¿Y qué nos va a dar? Lo mejor, lo excelente. Entonces no vamos a decir, ¿y hoy qué vamos a comer? Al contrario, vamos a tener todo a manos llenas. Jehová va a satisfacer el deseo de sus siervos. O imagínese vivir como dice Salmo 37:29. Disfrutar de tranquilidad, de paz, de seguridad. Conviviendo con personas o con nuestros hermanos que de igual manera se esforzaron por servir a Dios, por vivir una vida limpia, como Jehová quería. Entonces, realmente, hermanos, va a ser un mundo maravilloso. No dejemos que este mundo nos manche. Al contrario, apliquemos los principios bíblicos de Jehová.
Finalmente, hermanos, ¿quién será digno de entrar en el nuevo mundo de Dios? Sí, el que esté aplicando los principios y enseñando a otros a hacer lo mismo. Por eso, queridos hermanos, actuemos ahora para que podamos ser parte de la gran muchedumbre de sobrevivientes que disfrutaremos de la protección de Jehová en su nuevo mundo. Hermano Alberto de la Torre, le queremos agradecer mucho por esta excelente explicación que nos ha dado de lo que tenemos que hacer para poder entrar en el nuevo mundo de Dios. Sin duda tenemos mucho en lo cual meditar. A continuación, estaremos analizando el estudio de la revista La Atalaya. Este tiene como tema, ¿quién moldea nuestro modo de pensar? Nuestro hermano Jorge Aguirre y el lector Israel Villaseñor darán consideración a esta parte. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la consideración de la revista Atalaya. Los invito a que, si les es posible, se pongan de pie. Juntos vamos a entonar una canción que se ha preparado para nuestro estudio de la revista Atalaya. Abra su dispositivo electrónico o su libro Cantemos con Gozo a Jehová en el número 88. Esta canción se titula Hazme conocer tus caminos, basado en el Salmo 25:4, canción número 88. Muy bien, hermanos, pues vamos a disfrutar de esta consideración que tendremos de nuestra revista Atalaya. Abra por favor su revista en la página 18, si ya la tiene, le invitamos a que preste mucha atención a esta interesante pregunta. ¿Quién moldea nuestro modo de pensar? El texto temático, la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: cesen de amoldarse a este sistema de cosas. ¿Qué propósito tendrá, hermanos, el artículo en esta ocasión? Al ir madurando en sentido espiritual, entendemos que el modo de pensar de Jehová es superior al nuestro. Este artículo explicará cómo evitar que los pensamientos del mundo en el que estamos viviendo nos moldeen
Queremos evitar a toda costa la manera de pensar de este sistema de cosas. Así es que, hermanos, vamos a concentrarnos en esta cuestión y al final vamos a responder a 3 preguntas que vienen aquí. ¿Qué respondería? ¿Por qué nos beneficia pensar como Jehová? Segundo punto, ¿por qué es superior el modo de pensar de Jehová al del mundo? Y tercero, ¿qué debemos hacer para que no nos moldee este mundo? Esperamos que esta consideración nos ayude a reflexionar y ver si no nos está afectando la manera de pensar del sistema en el que vivimos. Así es que prestemos mucha atención a cada uno de los puntos y vamos a pedirle a nuestro hermano Israel que nos ayude con la lectura de los 2 primeros párrafos. Los discípulos de Jesús no podían creer lo que acababan de oír. Confiaban en que Jesús restablecería el reino de Israel, pero Él les comunicó que iba a sufrir y morir. El apóstol Pedro le dijo: «Sé bondadoso contigo mismo, Señor. Tú absolutamente no tendrás este destino». Jesús le respondió: «Ponte detrás de mí, Satanás. Me eres un tropiezo, porque no piensas los pensamientos de Dios, sino los de los hombres». De esta manera, Jesús hizo una diferencia entre las ideas que proceden de Dios y las que proceden de este mundo de Satanás. Lo que Pedro le dijo reflejaba el egoísmo del mundo, pero Jesús sabía que Jehová pensaba de otro modo. Sabía que su deseo era que se preparara para sufrir y morir. Las palabras de Jesús demostraron que rechazaba sin dudarlo el modo de pensar del mundo porque veía las cosas como su Padre. Tenemos 2 preguntas para estos 2 primeros párrafos. El inciso A. ¿Qué le respondió Jesús a Pedro cuando éste le dijo que fuera bondadoso consigo mismo? Podemos apoyarnos también en la ilustración con la que inicia este artículo. Por favor, Leonardo. Jesús le dijo: ponte detrás de mí, Satanás. Eso se lo dijo a Pedro, pero no es que Pedro estuviera inspirado por Satanás, sino que los pensamientos que le dijo Pedro eran del mundo. Gracias. ¿Qué podemos observar en los rostros que aparecen en la ilustración? ¿Qué nos ayudan a entender? Por favor, hermana Bolaños. Sí, en este caso Pedro se ve como angustiado, como diciendo complácete, y Cristo Jesús se ve su enojo y el rechazo que tiene para con las palabras de Pedro. ¿Titubearía Jesucristo al responder de esta manera? ¿Se ve su rostro así? Hermana Irene. Sí, de hecho se ve la total firmeza de nuestro Señor Jesucristo, pero también se ve la angustia del apóstol Pedro, porque de alguna manera sí eran palabras fuertes, y de hecho Jesús le habló así a Pedro porque sabía que se acercaba uno de los momentos más importantes de la historia, ya que había llegado el momento más de sacrificar su vida por nosotros y demostrar que el diablo era un mentiroso. Gracias. A ver, vamos entonces entendiendo los puntos y miren, la inciso B nos ayuda a ver ese punto que se acaba de comentar. ¿Por qué le contestó así? ¿Por qué le contestó Jesús así? Hermana Rojas. Porque estaba demostrando así que rechazaba los pensamientos del mundo, más bien quería demostrar que apoyaba los pensamientos de Jehová, y su deseo de Jehová era que él se preparara para sufrir y morir. Gracias, muy bien. Hermana, por favor, de Trejo. Sí, hermano, vemos que Pedro amaba a Jesús. Por eso es que le dice, ¿verdad? Pero eso es que estuviera pensando en él como persona. Por eso era el pensamiento del mundo. Era pensar, piensa en ti, Señor, ¿cómo vas a sufrir esto? Por eso es que aquí se reflejaba el egoísmo del mundo. Piensa en ti, no pienses en los demás. Así es, gracias. Hermana Mendoza, acá adelante. Estas palabras de firmeza que Jesús le dijo a Pedro mostraron que Jesús veía las cosas como las ve su Padre, Jehová. Así es. ¿Y qué piensa Jehová respecto a este sistema de cosas? ¿Cómo lo ve Jehová?
Hermana de Villaseñor. Justamente como dice primera carta de Juan 5:19, Jehová sabe que el mundo entero tiene la misma forma de pensar que su gobernante, el diablo. Entonces, por eso, como sabe que ellos están bajo su poder, lo interesante aquí que me ponía a pensar es que aunque las intenciones de Pedro eran buenas, sus pensamientos no estaban de acuerdo a los de Jehová. Entonces hay que tener cuidado porque en este mundo se podría plantear que la intención es buena y que quieren que seamos bondadosos con nosotros mismos y no hagamos la voluntad de Jehová, pero no estaría de acuerdo a lo que Jehová piensa. Exacto, vamos viendo la diferencia, ¿verdad? En la manera de pensar del mundo y de Jehová. Israel. Sí, y es que precisamente eso es muy cierto. Cuando Pedro le dice eso, él no quería, ¿verdad?, faltarle al respeto a Jesucristo, por el contrario. Pero lo que él estaba preocupado era ¿por qué tiene que sufrir Jesucristo? Jehová, como un padre amoroso, él no desea que sus siervos sufran. Sin embargo, en estas circunstancias, lo que a Pedro se le olvidaba era que mediante lo que Jesucristo haría, se beneficiarían miles o millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Y en realidad Jehová eso era lo que realmente le preocupaba. Jehová no deseaba que su hijo sufriera, eso es cierto, pero él sabía que sufriría porque como sería Satanás quien se encargaría de matarlo de una manera cizañosa, de una manera malvada, sabía que su hijo sufriría por el hecho de mantener su integridad. Y sabía lo que Satanás haría, por eso tenía que prepararse para sufrir y morir. Gracias, muy bien, vamos a continuar. Vamos por favor ahora a pasar al párrafo 3. ¿Y nosotros? ¿Pensamos como Dios o como este mundo? Seguro que ya vivimos de acuerdo con las normas de Jehová, pero ¿y nuestra forma de pensar? ¿Tratamos de ver las cosas como las ve Dios? Para lograrlo, es necesario un esfuerzo consciente. En cambio, no hay que esforzarse casi nada para pensar como el mundo, pues su espíritu está por todas partes. Además, la forma de pensar del mundo puede ser muy tentadora, pues nos empuja a centrarnos en nosotros mismos. En efecto, es difícil pensar como Jehová, pero facilísimo pensar como el mundo. Pregunta del párrafo 3. ¿Por qué es difícil rechazar el modo de pensar del mundo y ver las cosas como Jehová? Hermana de Llanos. Sí, hermano, porque como dice Efesios 2:2, es algo que impera en el ambiente, en el aire, estamos impregnados del sistema de cosas de Satanás, y entonces a las personas les indica que solo deben de pensar en sí mismas, de centrarse en sí mismas. Eso significa que seamos egoístas. Eso es fácil de hacer. Sin embargo, Jehová es todo lo contrario. Él siempre nos impulsa a pensar en los demás. Asimismo hizo Jesús, Él vino a servir a los demás. Por eso no es tan sencillo seguir a Jehová. Gracias, buen punto. Hermana Pilar. Sí, como es muy difícil lograr pensar como Jehová piensa, y es necesario hacer un esfuerzo consciente, porque como estamos empapados de ese humo del mundo, que estamos llenos, no podemos hacernos para ningún lado porque vivimos en este mundo, entonces debemos de hacer un súper esfuerzo consciente para pensar como piensa Jehová. Muy bien, sigamos analizando, vayamos al párrafo 4. Si permitimos que el mundo moldee nuestra forma de pensar, tendremos la tendencia a ser egoísta y a querer decidir por nosotros mismos lo que está bien o mal. Por eso, es fundamental que aprendamos a pensar como Jehová, no como los hombres. Este artículo nos ayudará a lograrlo. Analizaremos por qué podemos estar seguros de que llegar a ver las cosas como Dios no supone una restricción excesiva de nuestra libertad, sino que nos beneficia. También hablaremos sobre cómo impedir que nos moldee el modo de pensar del mundo. En el siguiente artículo veremos cómo hacer nuestros los pensamientos de Dios en varios asuntos. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor. Busque Marcos capítulo 7, versículo 21 y 22. Marcos 7, 21 y 22. ¿Quién me ayuda a leer? Por favor, hermana Antonieta. Porque de dentro del corazón de los hombres proceden razonamientos perjudiciales, fornicaciones, hurtos, asesinatos, adulterios,
codicias, actos de injusticia, actos de iniquidad, engaño, conducta relajada, ojo envidioso, blasfemia, altanería, irracionalidad. Según estas palabras que se han citado de nuestro Señor Jesucristo, tenemos dos preguntas para este párrafo. La primera, el inciso A: ¿qué sucederá si permitimos que el mundo moldee nuestra forma de pensar? ¿Qué sucederá? A ver, vamos a escuchar a la señora Marita, por favor. Si permitimos que el mundo continúe moldeando nuestra forma de pensar, entonces alimentaremos esa tendencia a ser muy egoístas, ya que de por sí somos imperfectos. Y entonces vamos a querer decidir por nosotros mismos lo que está bien o está mal, sin tomar en cuenta a Jehová nuestro Dios. Y como dice bien lo que acaba de leer la hermana, en Marcos 7, 21, 22, todo esto que se menciona, es posible que nos veamos envueltos en esas formas de conducta. Así es, correcto, gracias, muy bien. Dice el inciso B: ¿cómo nos ayudará este artículo? Dado que la tendencia de los seres humanos es a lo malo, entonces, ¿cómo nos va a ayudar este artículo? ¿De qué nos va a ser de utilidad? Por favor, hermana de Robles. Nos va a ayudar a que veamos las cosas como Jehová las ve, que Él no es restrictivo, sino más bien nos protege de las consecuencias de esas acciones. Así es, correcto. Hermana Aguirre. Sí, también nos va a ayudar a que uno entienda cómo podemos impedir que este mundo siga moldeando nuestra mente y nuestro corazón, y también qué hacer o cómo hacer para que nuestros pensamientos siempre sean los pensamientos de Dios en diferentes asuntos. Muy bien, entonces vamos a concentrarnos en los siguientes subtítulos. Vamos a ir viendo paso a paso cómo podemos nosotros moldear nuestra mente a la de Jehová. Veamos el primer subtítulo: pensar como Jehová nos beneficia. Párrafo 5. Algunas personas rechazan la idea de que alguien moldee su forma de pensar o influya en ella. Dicen: no quiero que nadie piense por mí. Probablemente lo que quieren decir es que toman sus propias decisiones, y eso no tiene nada de malo. No quieren sentir que se las controla ni que se les roba lo que las diferencia del resto de la gente. Pregunta del párrafo 5. ¿Por qué rechazan algunas personas la idea de que alguien moldee su forma de pensar? ¿Por qué rechazan algunas personas esa idea? Hermana Arriola. Sí, porque quieren ser ellas mismas, quieren tener su propia personalidad y no quieren que se les controlen y que se sientan ahogadas por otras personas, ni mucho menos por Jehová. Así es, gracias. Hermano Robles. Ese es el punto de vista, en realidad, de quieren ser independientes y no les gusta que nadie les llame la atención o que les diga lo que tienen que hacer. Sin embargo, la nota que está ahí nos hace la aclaración que aunque alguien quiera ser independiente, la influencia que le rodea moldea su forma de pensar y ya está sujeto no a su pensamiento, sino a los de los demás. Exacto, y a veces hasta en cosas tan simples como ¿qué? Hermana Leonor. Pues aquí puede ser en cosas simples como qué ponernos o qué comer, pero aquí nos dice algo muy importante: lo que sí podemos hacer nosotros es decidir quién nos va a influir, si las cosas del mundo o las cosas de Jehová. Así es, ¿verdad? Entonces, por ello la importancia de la cuestión. Hermano Víctor. Es cierto que algunas personas intelectuales del mundo rechazan rotundamente la idea de que alguien les esté moldeando, hacer un coco wash, dicen ellos. Pues cuando hablamos con ellas les podemos decir, mire, a Jehová tampoco le ha interesado. A Adán y Eva no quiso hacerlos como un robot, sencillamente los hizo con un par de personas libres que decidieran por sí mismas lo que querían hacer. Y lo que le alegra a Jehová
es que las personas decidan pensar como Él lo hace cuando ven que es la mejor opción. Así es, muy bien. Vamos a continuar, vamos por favor al párrafo siguiente, párrafo 6. Sin embargo, podemos tener la seguridad de que aprender a pensar como Jehová no significa renunciar a nuestras opiniones o a nuestro modo de ser. Como dice segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, donde está el Espíritu de Jehová, hay libertad. Somos libres para desarrollar nuestra propia personalidad y para tener nuestros intereses y preferencias. Así nos hizo Dios. Lo que no podemos hacer es actuar como si nuestra libertad no tuviera límites. Cuando debemos decidir si algo está bien o mal, Jehová quiere que sigamos la guía que nos da en su palabra. ¿Es eso demasiado restrictivo o en el fondo nos beneficia? Tenemos dos preguntas, hermanos, para el párrafo 6, el inciso A. ¿Qué libertad nos da Jehová? ¿Qué libertad nos da Jehová? Hermana Hortensia. La libertad que nos da Jehová es mayor que la libertad física. Nos libera de la esclavitud al pecado y la muerte, así como la esclavitud a la religión falsa y sus costumbres. Gracias. Entonces ahí está esa cuestión. Ahora, miren, para dar respuesta al inciso B, vamos a invitarles a que abran su ejemplar de la Biblia. Ábranlo, por favor. Vamos a dirigir nuestra atención a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Primera carta de Pedro 2:16. ¿Ya lo tiene? Hermano Israel, por favor. Sean como personas libres y, sin embargo, tengan su libertad, no como disfraz para la maldad, sino como esclavos de Dios. Muy bien. En base a esas palabras dice el inciso B, ¿es una libertad absoluta la que nos da Jehová? Alma, por favor. No, esta es una libertad con límites, porque Él quiere que sigamos su palabra como nuestra guía, ya que como acabamos de leer en 1 Pedro 2:16, esto es para que no la utilicemos como disfraz para hacer lo que es malo, ya sea para perjudicar a los demás o a nosotros mismos. Correcto, muy bien, gracias, hermano. Por favor, Mónica, escuchamos tu comentario. También aquí, como nos menciona Juan 4:24, Dios es espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. O sea, también tenemos que hacer lo que Dios o Jehová nos está mandando. Gracias. Por favor, hermana Miriam de Martínez. Como menciona el apóstol Pedro, dice que advirtió que no utilicemos mal nuestra libertad, dice que la debemos de utilizar siendo esclavos de Jehová, porque Jehová nos ha liberado mediante la ley del pecado y la muerte, así que nosotros debemos de tener límites y debemos de decidir lo que está bien y lo que está mal, pero siguiendo la guía de Jehová. Así es, vamos a seguir viendo más detalles, hermanos, al respecto. Vamos a ver, por favor, el párrafo 7 y 8. Veamos un ejemplo. Los padres tratan de inculcar buenos principios en sus hijos para que sean honrados, trabajadores y considerados. ¿Son demasiado restrictivos? Claro que no. Al contrario, los están educando para que les vaya bien en la vida. Cuando los hijos crezcan y abandonen el hogar, podrán elegir su propio rumbo. Si deciden seguir los principios que les enseñaron sus padres, será más probable que no se lamenten de las decisiones que tomen y, como consecuencia, se liberen de muchos problemas y preocupaciones. Como buen padre que es, Jehová quiere que a sus hijos les vaya lo mejor posible en la vida. Por eso, nos inculca principios fundamentales sobre cómo comportarnos y cómo tratar al prójimo. En temas como estos, nos invita a pensar como Él y tener sus mismos valores. ¿Limita eso nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos? Al contrario, la aumenta y la agudiza. Nos ayuda a tomar decisiones que nos hacen felices y nos deja espacio para nuestras preferencias personales. No hay duda de que pensar como Jehová nos beneficia. Muy bien, interesante reflexión de estos párrafos. Dice
La pregunta: ¿por qué decimos que pensar como Jehová no es demasiado restrictivo? Dé un ejemplo. A ver, escuchamos tu comentario, Aarón. Como buen padre que es, Jehová quiere que a sus hijos les vaya lo mejor posible en la vida. Así dice en Isaías 48, 17 al 18. Yo, Jehová, soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo. Gracias, muy buen comentario. Hermano Luna. Sí, es que es muy sencillo pensar de esta manera lógica. Nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces nuestra educación, la educación que le damos es para que les vaya bien en la vida. Si ellos continúan con esta educación de los padres, les va a ir bien, pero si no, tendrían que pagar las consecuencias, porque todo lo que se hace pues trae una consecuencia. Entonces, y lo mismo Jehová quiere lo mejor para nosotros. Los principios es para que nos beneficiemos. Así es, muy bien. Hermana Martínez, hermana Verónica. Sí, es que los padres educan a sus hijos de acuerdo a sus capacidades o facultades, les ayuda a desarrollarlos para que así puedan crecer y ser adultos honrados, trabajadores y considerados. En el caso de Jehová pasa lo mismo, Él nos ayuda a desarrollar nuestras facultades dentro de nuestra personalidad para que nosotros desarrollemos cualidades, como dice Proverbios capítulo 2, la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento. Entonces estas cualidades nos ayudan a desarrollar una buena personalidad y esta nos ayuda a tomar buenas decisiones que nos van a ayudar a tener éxito en la vida. Exactamente. Fíjense, tomando en cuenta el ejemplo de un padre, nosotros como padres somos imperfectos y aún así queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Habrá una diferencia entre un padre humano y Jehová? ¿Cuál sería la diferencia, hermana Decano? Pues sí, hermano, en el caso de a veces los padres, aunque quieren el bien para sus hijos, pues no pueden dar consejos perfectos. En el caso de Jehová sí, y cuando inculca estos principios, Jehová tiene un efecto muy positivo en nosotros, porque aparte como seres humanos dignifica esa libertad que nosotros tenemos, nos hace personas que sabemos pensar y razonar, a diferencia de otras criaturas que solo se guían por instintos. El que nosotros tengamos esta guía nos dignifica a nosotros como seres humanos porque ocupamos nuestra capacidad para razonar. Así es. ¿Cuál será entonces el resultado por aplicar los consejos de Jehová? Y ahí lo marca, ¿verdad? Podemos ocupar algunas citas bíblicas que menciona el párrafo. Señor Félix, escuchamos su comentario. Nos das principios y claros. Muy bien, gracias, excelente. Por favor, Frida. Sí, justamente lo que leemos en Isaías 55:9. Los caminos de Jehová son más altos que los caminos de nosotros, y sus pensamientos que los nuestros. Lo que nos hace pensar que no podemos aspirar a igualarla, pero sí podemos intentar copiar su forma de pensar y de actuar, y en vez de limitarnos, esto nos hará más capaces. Muy bien, gracias. Por favor, Jaciel. Y como vemos en el Salmo 1, verso 3, comprendemos cómo Jehová quiere que nosotros seamos, como árboles que están al lado de riachuelos, los cuales su follaje jamás se marchita, y que todo lo que hagamos y realicemos, gracias a la bendición y al seguir los principios de Jehová, tenga éxito, y eso es lo que Jehová quiere. Por eso es que nosotros debemos esforzarnos por seguir obedeciendo todas sus instrucciones. Gracias, muy bien. Hermana de Jiménez, por favor. Sí, hermano, entonces podemos ver que Jehová desea lo mejor para cada uno de nosotros, y no hay duda de que si pensamos como Él quiere, nos vamos a ser felices. Y como dice Isaías, ¿verdad? Jehová nos enseña y nos hace pisar en el camino que debemos andar. Exactamente, muy bien. Pues ya pudimos ver entonces aquí en este subtítulo cuántos beneficios podemos extraer pensando como Jehová. Veamos el segundo subtítulo: el modo de pensar de Jehová es superior. Párrafo 9 y 10. Otro motivo por el que los cristianos queremos aprender a pensar como Dios es que su manera de ver las cosas es muy superior a la del mundo.
Este ofrece consejos sobre aspectos de la vida como la conducta, las relaciones familiares y la satisfacción en el trabajo. Muchos de ellos chocan con la forma de pensar de Jehová. Por ejemplo, el mundo a menudo fomenta la autopromoción y considera aceptable la inmoralidad sexual. A veces se les dice a las parejas que la separación o el divorcio por motivos de poco peso es una vía para ser más felices. ¿Es posible que algunos de estos consejos sean más útiles para nuestros tiempos que los que da la Biblia? Jesús dijo: la sabiduría queda probada justa por sus obras. Aunque el mundo ha hecho enormes avances tecnológicos, ha sido incapaz de resolver los grandes problemas que nos impiden ser felices, como la guerra, el racismo o la delincuencia. Además, es muy permisivo con la inmoralidad sexual. ¿Ha contribuido esto a eliminar los conflictos familiares, las enfermedades y otros problemas? Al contrario, como reconocen muchas personas, los ha acentuado. Por otro lado, los cristianos que piensan igual que Dios tienen familias más felices, se libran de las enfermedades relacionadas con la vida inmoral y disfrutan de paz con sus hermanos de todo el mundo. ¿No es obvio que el modo de pensar de Dios es superior al del mundo? Pregunta de estos dos párrafos: ¿por qué decimos que el modo de pensar de Dios es superior al del mundo? ¿Por qué decimos eso? Hermana de Limón. Sí, porque podemos ver en los resultados cuál es mejor. Por ejemplo, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, él citó lo que dice Mateo 11:19, que la sabiduría queda probada justa por sus obras. Se hablaba mucho de él, pero de manera pues negativa. Entonces él por eso dijo, bueno, las obras van a demostrar realmente dónde está la sabiduría, ¿no? O quién realmente tiene la razón. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que cuando todo lo que el mundo dice que está bien, pues podemos ver que no tiene ningún resultado bueno. Sin embargo, cuando vemos que Jehová nos pide las cosas en cuanto a las normas morales y otros temas más, pues Él siempre nos va a dar buenos resultados y va a hacer que nosotros seamos felices. Exactamente. En la práctica, ¿ha comprobado usted esa diferencia que menciona el párrafo? ¿Sí ha visto esa diferencia en su persona, por ejemplo? ¿Qué diría al respecto? Hermana Argüello. La palabra de Dios nos da consejos que nos benefician. Sin embargo, las ideas del mundo es, por ejemplo, ahorita están emitiendo ya el matrimonio del mismo hombre con hombre o mujer con mujer. Y eso lo condena a Jehová. ¿Cómo va a ser posible? Si se hubiera hecho, desde un principio hubiera hecho dos hombres, ¿no? O dos mujeres. Sin embargo, vemos claramente que las enseñanzas del mundo nos perjudican y las de Dios nos benefician. Ándele, correcto, gracias. Hermana Aguirre, por favor. Sí, podemos ver muchos ejemplos en todos los puntos que tocan estos párrafos. Y por ejemplo, si vemos niños que son cohibidos, que están maltratados, vemos que hay lugares donde ya no hay lugar para más niños abandonados y familias que se han destrozado, que están separadas, con padrastros. En fin, hay un sinnúmero de problemas que los niños sufren a causa de que los adultos han pensado que es correcto lo que decía el párrafo, ¿no? Que se pueden separar por cualquier problema, que su felicidad está antes que la de sus hijos. Si tocáramos cualquier tema de los que menciona, veríamos que las consecuencias han sido desastrosas y que la misma gente o los pequeños pagan las consecuencias de pensar que lo que dice la gente, hacerle caso a lo que dice la gente está bien. Eso nunca será así. Gracias. Hermana de Martínez, por favor. Así que
Nosotros como cristianos, a diferencia de la gente, somos más felices porque nos liberamos de muchas enfermedades y disfrutamos, como dice Hechos 10, 34 y 35, que si nosotros obedecemos a Jehová y obramos con justicia, vamos a ser aceptos a Él, lo que significa que vamos a tener una paz interior y vamos a tener una estrecha relación con Jehová. Así es, exactamente, ¿verdad? Entonces, pues vale la pena. Vamos a continuar, hermanos. Vamos al siguiente párrafo, por favor. Los siervos de Jehová de tiempos bíblicos reconocieron que el modo de pensar de Dios era superior al de los hombres. Veamos el caso de Moisés. Le pidió a Dios que le diera un corazón sabio, aunque lo había educado en toda la sabiduría de los egipcios, y le rogó que le hiciera conocer sus caminos. Gracias a que se dejó guiar por Jehová, desempeñó un papel destacado en el cumplimiento del propósito divino. Además, la Biblia lo honra describiéndolo como un hombre de gran fe. Pregunta del párrafo 11. ¿Qué modo de pensar guió a Moisés y cuál fue el resultado? Por favor, Eric. Fue la manera de pensar de Jehová, porque a pesar de que Jehová ya lo había utilizado en gran manera, reconocía que los pensamientos y caminos de Jehová seguían siendo muy superiores. Por eso Moisés le seguía pidiendo que le hiciera conocer sus caminos, y eso lo sabemos por la porción de la oración que se menciona en Éxodo 33:13, ya que en la misma él reconocía su necesidad espiritual, y gracias a esa buena actitud, Jehová siguió utilizándolo de forma portentosa, e incluso la Biblia le da cierta honra describiéndolo como una persona con gran fe. Exacto. Belén, por favor. Así es, Hechos 7:22 dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y hechos, incluso hasta antes de que Dios le convirtiese en su vocero. Pero aún así esta sabiduría y aptitud humanas no fueron suficientes para que Moisés cumpliera el propósito de Dios, puesto que Moisés le pidió que le hiciera conocer sus caminos y con esto dejándose guiar por los pensamientos de Jehová. Es muy interesante ese detalle, ¿no le parece? La buena actitud que tuvo Moisés. Hermana de Llanos. También Hebreos 11:26 dice que Moisés estimaba el vituperio del Cristo como riqueza, más grande que los tesoros de Egipto, porque miraba atentamente hacia el pago del galardón. Entonces, al decidir Moisés mirar como ve Jehová, sabía que no iba a ser sencillo, le iba a costar trabajo, iba a ser difícil, iba a sufrir, sin embargo, él estaba un paso más allá, miraba adelante el premio que él iba a tener. Muy bien, gracias. Vamos a seguir, vamos al párrafo 12, por favor. El apóstol Pablo era un hombre culto e inteligente que hablaba al menos 2 idiomas. Aún así, no basaba sus decisiones en la sabiduría del mundo, sino en la palabra de Dios. Gracias a ello, le fue bien en su ministerio y esperaba recibir la vida eterna. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor. Tenemos 2 citas bíblicas aquí. Una de ellas es Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2. Quiero invitarle a que abra su Biblia. Y enseguida vamos a leer también primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6, 7 y 13. Presten, por favor, mucha atención a la lectura de estos versículos. Hermano Villaseñor. Hechos 17:2 dice: Así que, según tenía por costumbre Pablo, pasó adentro a donde ellos, y por 3 sábados razonó con ellos a partir de las Escrituras. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: Ahora bien, hablamos sabiduría entre los que son maduros, pero no la sabiduría de este sistema de cosas, ni la de los gobernantes de este sistema de cosas que han de quedar reducidos a nada. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en un secreto sagrado, la sabiduría escondida que Dios predeterminó antes de los sistemas de cosas para nuestra gloria. Versículo 13. De estas cosas también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, al combinar nosotros asuntos espirituales con palabras espirituales. La pregunta del párrafo 12 dice: ¿en qué basaba el apóstol Pablo sus decisiones? Y muy claro, ¿verdad? Se puede ver en los versículos que acabamos de leer.
Por favor, Fer, ¿no quieres comentar? Sí, el apóstol Pablo basaba sus decisiones en la palabra de Dios y no en la sabiduría del mundo. Muy bien, gracias. Por favor, acá adelante, hermana Elsa. Sí, y recordemos que Pablo era un hombre culto, era un hombre muy inteligente. Incluso Hechos 21, 37 y 22, el capítulo 22, 2 y 3, se habla de que al menos hablaba 2 idiomas, el hebreo y el griego. Pero aún así no basaba sus decisiones en la sabiduría del mundo, sino en la palabra de Dios. Deja ver eso, las citas bíblicas que se leyeron. Que en verdad él pensaba de esa manera. ¿Cómo ve usted? Hermano Abel, por favor. Sí, vemos claramente, por ejemplo, en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7, que a él no le interesaba hablar acerca de la sabiduría de este mundo, sino de la sabiduría de Dios. Gracias, lo dejó muy claro, ¿verdad? Ahí cuando lo dice. Hermana de Luna, por favor. Sí, también vemos en Hechos 17:2 cómo es que Pablo razonaba con las personas a partir de las Escrituras cualquier tema que él tocara. Aun cuando tenía esos conocimientos, ¿no? De incluso hablar por lo menos 2 idiomas. Hermano Luna. Sí, ahí en 1 Corintios 2:13, al final dice un asunto muy importante incluso para nosotros como ancianos. Dice combinar asuntos espirituales con palabras espirituales, o sea, no con palabras seglares, sino que cuando se tiene que dar un consejo tiene que ser con la palabra de Jehová, con palabras espirituales, con principios, con normas que Jehová nos permite hacerlo para dar un buen consejo. Muy bien, correcto. Vamos a seguir adelante, vamos al párrafo 13. No hay duda de que el modo de pensar de Dios es superior al de este mundo. Hacer lo que Él dice resultará en que seamos muy felices y nos vaya bien en la vida. Pero Jehová no nos obliga a pensar como Él. Ni el esclavo fiel y discreto, ni los ancianos controlan lo que pensamos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de adaptar su forma de pensar a la de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Pregunta del párrafo 13. ¿Quién tiene la responsabilidad de adoptar su forma de pensar a la de Dios? ¿Quién tiene esa responsabilidad? Por favor, hermano Gerrel. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de adaptarnos a la forma de pensar de Dios y Jehová no nos obliga para hacer eso. Gracias, muy bien. Por favor, hermana Esther. Sí, sabemos que nosotros somos esclavos de Dios y tenemos que esforzarnos por ser colaboradores. Jehová ha puesto personas o hermanos que lleven la delantera en las congregaciones, pero las decisiones son de nosotros. Nosotros aunque ellos nos aconsejen o nos orienten, la decisión o la última palabra la tenemos nosotros. Exacto, muy bien, pues queda claro entonces cómo es que podemos entonces también ver que es superior el conocimiento de Jehová. Pasemos al siguiente subtítulo, no dejemos que el mundo nos moldee, y es algo muy importante. Párrafo 14 y 15. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos manda por inspiración divina. Cesen de amoldarse a este sistema de cosas. Más bien, transfórmense rehaciendo su mente, para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Esto significa que es posible llegar a pensar como Jehová, no importa qué fue lo que moldeó nuestra mente antes de conocer la verdad. Es cierto que los factores genéticos y las experiencias de la vida nos influyen hasta cierto grado, pero la mente es flexible y puede seguir cambiando. Los cambios dependerán en buena medida de lo que dejemos que entre y permanezca en ella. Si centramos nuestros pensamientos en lo que Dios desea, comprobaremos que su forma de ver las cosas es la correcta. El resultado será que sentiremos el deseo natural de pensar como Él. Fijémonos en que para rehacer la mente tenemos que dejar de permitir que el mundo la moldee. En otras palabras,
debemos cerrarla a las ideas y opiniones opuestas a las de Dios. Este primer paso es muy importante. Para entender por qué, pongamos un ejemplo. Supongamos que una persona que quiere mejorar su salud empieza a tomar alimentos saludables. ¿De qué le serviría si sigue comiendo de manera regular alimentos contaminados? Del mismo modo, alimentar la mente con lo que Dios piensa no nos servirá de mucho si seguimos contaminándola con las ideas del mundo. Tenemos dos preguntas para estos dos párrafos. El inciso A, para pensar como Jehová, ¿en qué debemos centrar nuestros pensamientos? ¿En qué deberíamos centrarnos? A ver, Leonardo, acá adelante. Debemos tener en primer plano las cosas espirituales y la predicación, y en segundo plano otras cosas menos importantes, pero lo primero son las cosas espirituales. Gracias, muy bien. Hermano Leonardo. Si pudiéramos pensar que tal vez por nuestra educación, por la influencia, por nuestros genes tenemos cierto carácter, ¿verdad? O cierta personalidad. Sin embargo, aquí menciona y se ha comprobado que el cerebro es flexible, que nuestra mente se puede moldear, y si nosotros la alimentamos, le inculcamos los principios y lo que nos enseña Jehová, se puede moldear con ese punto de vista como el de él. ¿Qué significa esto? Que si nosotros llevamos a cabo lo que Pablo dice también en un momento, vestirnos de la nueva personalidad, es dejar las obras de la carne y adoptar las obras del Espíritu. Muy bien, gracias. Por favor, Aarón. Debemos centrar nuestros pensamientos en lo que Dios desea, y al comprobar que su forma de ver las cosas es correcta, entonces sentiremos el deseo natural de pensar como Jehová. Gracias, muy bien. Hermana de Robles. Sí, y esto será posible porque, como ya se comentó, nuestro cerebro Jehová lo ha hecho de una manera flexible, que uno puede renovar, como dice el texto temático, ¿verdad? En cuanto a hacer la voluntad de Dios, que uno pueda rehacer su mente, Romanos 12:2, ¿verdad? De una manera práctica y como Jehová quiere. Muy bien. Dice el inciso B, de acuerdo con Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿por qué tenemos que dejar de alimentar la mente con las ideas del mundo? Ponga un ejemplo. ¿Por qué es importante esto? ¿Y cómo lo podríamos ilustrar? Hermana Pilar. Es importante porque supongamos que un barco está con agua. El barco no se hunde por el agua. El barco se hunde por lo que le entra adentro y hace que se hunda. Nosotros de igual modo, si nosotros dejamos que el humo del mundo nos inunde, pues los pensamientos van a ser igual a los del mundo, pero si nosotros dejamos que los pensamientos de Dios echen raíces en nosotros, estaremos haciendo las ideas de Jehová como Él quiere y naturalmente. Gracias. Hermano Arriola. El ejemplo que se nos da es una persona que quiere mejorar su salud, empieza a alimentarse de manera adecuada, con alimento que le nutra, que le sirva, pero si sigue alimentándose de alimento que no le sirve, que tiene altos contenidos de grasa y que le perjudica, de nada le va a servir los esfuerzos que está haciendo. Así es igualmente nuestra espiritualidad, nuestra mente. Si nosotros estamos estudiando la palabra, venimos a las reuniones, pero cedemos a las formas de pensar de este mundo y lo que nos bombardea, de nada nos va a servir lo que estemos metiendo de Jehová. Así es, exactamente. Hermana Martínez. Sí, es que en Romanos 12:2, cuando utiliza la expresión rehacer la mente, la palabra rehacer es arreglar o reparar una cosa que está estropeada o dañada. Entonces, cuando nosotros tenemos los pensamientos del mundo, estamos dañando, estropeando nuestra forma de pensar y de actuar. Entonces, cerramos nuestra mente a las ideas, opiniones del mundo y las abrimos hacia los pensamientos de Jehová, nuestra vida cambia. Así es, muy bien. Continuemos, por favor, vamos al siguiente párrafo, párrafo 16.
Es imposible evitar todo contacto con las ideas del mundo, porque no podemos salirnos de él. La misma predicación nos expone a escuchar creencias falsas. Ahora bien, cuando no podamos evitar exponernos a las ideas del mundo, lo que sí podremos hacer es dejar de recrearnos en ellas y despedirlas de la mente. Al igual que Jesús, debemos rechazar de inmediato los pensamientos que Satanás quiere que tengamos. Es más, podemos protegernos del contacto innecesario con el modo de pensar del mundo. Veamos cómo. Pregunta del párrafo 16. ¿De qué debemos protegernos? ¿De qué debemos protegernos? Por favor, hermana Rojas. Sí, debemos protegernos de mantener los pensamientos de Satanás en nuestra mente. Aunque estamos expuestos siempre a estos, debemos de evitar recrearnos en ellos y despedirlos de inmediato. Qué importante es este consejo, ¿verdad? Que se da ahí. Hermana Decano. Es que Jehová nos ha dado una facultad, hermano. Nosotros no podemos pensar en dos cosas a la vez. Tenemos que cerrar una para abrir otra. Y en este caso, Jehová nos anima a que nosotros cerremos esa puerta hacia los pensamientos negativos y dejemos que el Espíritu Santo de Jehová alimente esta mente y continuemos en ello. Así es. Mire, por favor, el consejo que se da aquí en el libro de Proverbios. Vamos a leer, les invitamos a todos a que abran su Biblia en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Ahorita lo comentamos. Hermano Villaseñor. Más que todo lo demás que ha de guardarse, salvaguarda tu corazón, porque procedentes de él son las fuentes de la vida. ¿Qué sabio consejo nos da Jehová aquí? Y que nos puede ser de mucha utilidad, hermanos. Por favor, hermana de Villaseñor. Nos insta a salvaguardar o proteger o cuidar nuestro corazón. Y hay que recordar que cuando la Biblia habla de corazón se refiere a lo que somos por dentro, nuestros motivos, nuestras emociones, lo que nos impulsa a actuar. Entonces, en el caso de nosotros, en la predicación a veces vamos a tener que prestar oídos a lo que el mundo piensa cuando de pronto preguntamos opiniones, pero hay que cuidar nuestro corazón espiritual para no quedarnos pensando demasiado en ello, seguirlo cocinando, seguir dejando que eche raíz en lo que somos. Y entonces, así como Jesucristo, veíamos al principio ser tajantes y rechazarlo de inmediato. Así es, exactamente. Por favor, Citlali. Y más bien hacer oración a Jehová, hermano, y centrarnos en lo que sí podemos hacer y recrearnos en ella y despertar en la mente, ¿no? Ideas en las que sí, lo que nos cita el texto en Proverbios 4:23, más que todo lo demás que ha de guardarse, salvaguardar nuestro corazón, orarle mucho a Jehová para que no nos inquietemos en estas cosas que las personas nos dicen cuando tocamos de puerta en puerta y no dudar, no dejar que esas dudas arraiguen en nuestro corazón. Muy bien. Continuemos, por favor, vamos al párrafo 17. Por ejemplo, debemos tener cuidado al elegir a nuestros amigos. La Biblia nos advierte que, si nos juntamos con quienes no sirven a Jehová, acabaremos pensando como ellos. También debemos escoger bien el entretenimiento. Al rechazar el que fomenta la evolución, la violencia o la inmoralidad, evitamos envenenar la mente con ideas que están en contra del conocimiento de Dios. Pregunta del párrafo 17. ¿Qué podemos hacer para evitar el contacto innecesario con el modo de pensar del mundo? Hermana Millán, por favor. Algo que podemos hacer es elegir bien a nuestros amigos. Proverbios 13:20 en la parte A dice que el que está andando con personas sabias se hará sabio. En el libro Continuemos en el amor de Dios menciona que andar con alguien es pasar tiempo con ella, y las personas con las que pasamos tiempo son las que más influyen en nuestra forma de ser, sobre todo si sentimos afecto por ellas. Por lo tanto, si nuestros amigos aman a Jehová, pues nos van a animar a mantenernos fieles a Él. Consejo muy oportuno. Otro que nos puede ser de mucha utilidad. Hermano Robles.
Otro consejo es el que se encuentra también aquí, donde dice que el entretenimiento, perdón, el entretenimiento es vital, cuidar en qué estamos pasando nuestro tiempo entreteniéndonos. A veces no nos damos cuenta, pero la influencia, hasta las mismas noticias influyen y ya están preparadas para eso, para que uno mismo las absorba de acuerdo a los pensamientos de otros. Hace un momento se decía, ¿verdad?, que nuestro cerebro es flexible y nuestro corazón es traicionero. Pues así también, como aprendemos de Jehová, la asociación que tengamos con otros puede afectarnos y esos puntos de vista sanos cambiarlos a perjudiciales. Exacto. A este respecto, ¿qué consejo hallamos en la palabra de Jehová? Que nos puede ser muy valioso a este respecto. Por favor, hermana de Trejo. Sí, hermano, entonces, como ya vimos, una buena amistad nos va a ayudar, pero una mala compañía nos va a echar a perder nuestros hábitos útiles, como dice 1 Corintios 15:33. Entonces tenemos que rechazar, ya sea por televisión, como ya se comentó, por algún amigo, por algún familiar, el tener mucha comunicación con estas personas que crean en la evolución, en la inmoralidad, o que estén de alguna manera tratando de envenenar nuestra mente. Así es, muy bien. Vayamos por favor a los párrafos 18 y 19. También debemos identificar y rechazar las ideas del mundo cuando se presentan de maneras más sutiles. Por ejemplo, una noticia puede estar redactada de forma que favorezca una determinada inclinación política. Un reportaje de interés humano que cuente la vida de una persona tal vez promueva las opiniones del mundo sobre las metas y los logros personales. En algunas películas y libros se presenta como razonable y atractiva la idea de que nada es más importante que uno mismo o su familia. Pero este punto de vista pasa por alto que la Biblia enseña que la felicidad personal y familiar dependen de que amemos a Jehová por encima de todo. Y algunas historias para niños, aunque en principio no tengan nada de malo, quizás introduzcan con sutileza en la mente de los pequeños la semilla que los lleve a aceptar conductas inmorales. Esto no significa que sea malo disfrutar de las diversiones sanas, pero conviene que nos preguntemos, ¿soy capaz de identificar las ideas del mundo aunque se presenten de forma sutil? ¿Pongo límites a lo que ven y leen mis hijos? ¿Me los pongo yo mismo? ¿Enseño a mis hijos lo que piensa Jehová a fin de contrarrestar las ideas del mundo? Si diferenciamos bien el modo de pensar de Jehová del que tiene el mundo, impediremos que este sistema de cosas nos moldee. Tenemos dos preguntas para estos dos párrafos. El inciso A: ¿por qué debemos tener cuidado con algunas ideas del mundo? ¿Por qué es importante que nos cuidemos? Hermana Antonieta. Porque algunas son presentadas de una manera muy sutil, hermano, y nos puede llevar a aceptar ciertas conductas. Quizás estemos aprobando algunas cuestiones políticas o algunas ideas de logros personales que se están brincando por completo la idea de que nuestra felicidad y la de nuestra familia dependen únicamente de Jehová. Exacto. Incluso hasta en la cuestión de los programas para los niños, ¿en qué deberíamos de pensar los que tenemos pequeños? Hermana Araceli. Yo creo que debemos de tener todavía más cuidado porque muchas veces pensamos que son programas para niños, no tienen nada nocivo. Y al contrario, a veces se horroriza uno al ver que ya promueven lo que es el espiritismo, la inmoralidad, y quizás con el tiempo, si nosotros no tenemos cuidado con nuestros niños, con esa sutileza van a ir moldeando la mente de nuestros niños y más adelante pueden caer en conductas inmorales. Exacto. Por eso haríamos bien en reflexionar en lo siguiente. Dice, ¿qué preguntas debemos hacernos y por qué? ¿Qué tipo de preguntas podríamos hacernos y por qué? Doña Rosita, por favor. Dice que soy capaz de identificar las ideas del mundo, aunque se presentan de forma sutil. Pongo límites a los que ven y leen lo que ven y leen mis hijos.
me los pongo yo mismo, enseño a mis hijos lo que piensa Jehová a fin de contrarrestar las ideas del mundo. Gracias. Hermana de Robles. Si nosotros como padres o como personas adultas, ¿verdad? Sabemos diferenciar estas preguntas y saber lo que es correcto y lo que es incorrecto, pues nuestro modo de pensar y el de nuestra familia se moldeará por lo que Jehová quiere, porque dice la palabra de Dios que debemos amar a Jehová con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, ¿verdad? Y esto nos ayudará. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo eso en Mateo 22, 36 y 39. Muy bien. Por eso la interesante pregunta a continuación en el subtítulo. ¿Quién moldea nuestra mente? Veamos por favor el párrafo 20. Recordemos que existen dos fuentes de información, Jehová y el mundo de Satanás. Aquella a la que le prestemos atención será la que moldee nuestro modo de pensar. Si alimentamos la mente con ideas del mundo, éstas nos moldearán y llegaremos a pensar y actuar como el resto de la gente. Por eso es tan importante que tengamos cuidado con lo que vemos, leemos, escuchamos y pensamos. Pregunta del párrafo 20. ¿Qué determina lo que moldeará nuestra mente? ¿Qué es lo que determina lo que moldeará nuestra mente? Hermano Demetrio. Sí, hermano, no, hay que pensar que en el mundo no hay cuestiones medias. O servimos a Jehová o estamos del lado de Satanás. Entonces, lo que determinará es si nuestro corazón está inclinado para con Jehová, seamos firmes y no permitamos que esto a lo mejor no tiene nada de malo. No, todo lo que Satanás hace es malo, desde el principio hasta nuestra fecha. Gracias, correcto. Por favor, Frida. Y es según lo que estemos introduciendo a nuestra mente. Puede ser por lo que leemos, con quién nos rodeemos e incluso lo que hacemos en nuestro entretenimiento. Así es. Jaciel, por favor. Sí, como explica el párrafo, hay dos fuentes de información, es decir, dos cosas que podemos reaccionar, a las cuales podemos dirigirnos. Está en primer lugar Jehová y en segundo término está el mundo de Satanás. Si nosotros le prestamos atención a uno, pues sin duda nos vamos a inclinar hacia él. Y como vemos en Mateo 6:24 o Lucas 16:13, no podemos estar amando a dos amos, entonces hay que elegir bien y hay que elegir sabiamente. Así es. Pasemos al último párrafo, por favor. Como ya dijimos, para pensar como Jehová no basta con rechazar lo que corrompe la mente. Es necesario también alimentarla con los pensamientos de Dios a fin de hacerlos nuestros. En el próximo artículo veremos cómo lograrlo. Gracias, hermano Israel, por su lectura. La pregunta del párrafo 21, ¿qué importante tema trataremos en el próximo artículo? Alex, por favor. Como ya dijimos, para pensar como Jehová no basta con rechazar lo que corrompe la mente. Es necesario también alimentarla con los pensamientos de Dios a fin de hacerlos nuestros. Y en el próximo artículo lo veremos cómo se va a lograr todo esto. Así es, muy bien. ¿Qué le parece si retrocedemos a la página 18 y hacemos el repaso del artículo de hoy? Primera pregunta, ¿por qué nos beneficia pensar como Jehová? ¿Por qué nos va a beneficiar pensar como Jehová? Hermano Gonzalo Zúñiga. Sí, porque al igual que un Padre amoroso, Jehová todo lo que quiere para nosotros es bueno, como se menciona ahí en Isaías 48, 17 y 18. Muy bien, excelente. Ahí está entonces la clave. Dice la segunda pregunta, ¿por qué es superior el modo de pensar de Jehová al del mundo? Después de lo que pudimos estar repasando el día de hoy. Por favor, hermana de Bolaños.
porque en este va a ofrecer consejos sobre aspectos de la vida y nuestra conducta, así como las relaciones familiares y la satisfacción en el trabajo. Gracias, muy bien, hermano Limón. Sí, a este respecto también vimos lo que el mundo dice, lo que ellos plantean como la felicidad, lo que debemos hacer, pero en la práctica vemos todo lo contrario. Entonces por eso vemos que cuando Jehová nos dice algo, hay buenos resultados. El mundo dice que hagamos muchas cosas y que vamos a ser felices, pero ahorita vemos la situación y cada día estamos peor. Entonces eso es lo que deja ver que los pensamientos de Jehová son superiores. Muy bien. Última pregunta, ¿qué debemos hacer para que no nos moldee este mundo? Y ahí podríamos incluir incluso la ilustración que se nos pasó, ¿verdad? En el párrafo 18 y 19, comentar a ese respecto. Por favor, hermano Víctor. Lo que podemos hacer es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Estuvo muy al tanto de quiénes eran sus amigos, pero no solo eso. Se dio cuenta de que la calidad de los amigos puede cambiar. Este hombre al que le estaba rechazando en esta ilustración que se veía al principio, acababa de recibir las llaves del reino, le estaba diciendo esa promesa, y sin embargo ahora resultaba una pésima influencia para su espiritualidad. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo, seguirnos evaluando y evaluar las cosas que nos están influenciando del mundo y tener cuidado de guardar nuestros pensamientos solamente para Jehová, lo cual requiere un esfuerzo consciente y constante. Correcto, muy bien, gracias. Por favor, hermana Irene. Y el motor que se nos va a dar, ¿verdad? Es el gran amor que le tengamos a Jehová y Él nos va a ayudar a decidir, ¿verdad? ¿Quién vamos a dejar que nos deje moldear? Así es, muy bien, hermanos, pues sin duda alguna estos principios que pueden ayudar a moldear nuestra manera de pensar y de actuar, sobre todo en el tiempo en el que estamos viviendo, es necesario que los tomemos muy en cuenta. Así es que es necesario que nos preguntemos, ¿quién moldea nuestro modo de pensar? ¿Lo está haciendo Jehová con sus normas, con sus principios que nos van a ayudar a vivir mejor? ¿O es el sistema de cosas que está en decadencia y que va dirigido a la destrucción? Reflexionemos en ello, hermanos, y tomemos en cuenta los sabios consejos que nos da Jehová en su palabra. Con esto concluimos nuestro estudio. Apreciamos mucho sus valiosos comentarios. Queremos invitarlos ahora a que se pongan de pie, por favor. Vamos a entonar una canción a Jehová. Y esta es la canción número 45. Ábrala, por favor. El tema de esta canción es La meditación de mi corazón, basado en el Salmo 19:14, canción número 45.